Muy bien, muy buenas tardes o buenos días a todos. Eh, Antes de empezar, eh, y como soy de los que dice o los que piensa que vale una imagen más que mil palabras, les recomiendo que vean el documental del año 2006, Una verdad incómoda, que logró un Oscar, y que trata de todo lo que se nos viene encima, ¿no? De todo el desastre que está causando el cambio climático, ¿no? Si algunos lo han visto ya, el año 2017, es decir, 2 años después de la promulgación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París, salió la segunda parte de Una verdad incómoda, con el nombre de Una verdad muy incómoda, que lo que hace es incidir aún más en todo lo que se nos viene encima con esto del cambio climático. Cambio climático no es un tema para tomárselo en broma, no es un juego, todo lo contrario. Habría que aplicar el dicho americano en inglés, es decir, the game is over, ¿no? Eso es, o sea, es una auténtica realidad que no tenemos más tiempo ni más plazos para dar la vuelta a la tortilla. Esto es así como iremos viendo a lo largo de esta pequeña presentación que les voy a hacer, y en la que no voy a profundizar en demasiados temas, sino que plantearles una imagen ligera de todo lo que significa la descarbonización y lo que implica para el cambio climático. Bueno, en las últimas décadas, el calentamiento global se ha venido sintiendo cada vez con más potencia hasta convertirse en la realidad que hoy estamos viendo, ¿no? Y que hace un rato les comentaba Marco, en el que, por ejemplo, pues estamos viendo pues el cambios de estacionalidad, cambios de clima, o sea, el que hoy hace calor, mañana hace frío, hoy llueve, mañana no llueve, o sea, y que es claramente una muestra de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el futuro pasa para alcanzar una economía mucho más sostenible que la que tenemos, que es una economía que está basada en un consumo brutal, y en que cada vez somos más humanos poblando este planeta. Y no podemos seguir así porque es imposible. Es que el planeta no tiene capacidad para seguir como estamos. Y entonces la descarbonización es clave para esto, ¿no? Porque es la base para conseguir lo que viene después, ¿no? El tema de la agricultura sostenible, de mejores alimentos, en fin, y una economía circular, y que al mismo tiempo el ser humano, pues de alguna manera vuelva a lo que es tener una vida de comodidades esenciales, pero siempre respetando el ambiente que le rodea, ¿no? O sea, respetando la naturaleza. Porque al final la naturaleza lo que hace es cobrarnos por, por dañarla, ¿no? Entonces, la transición energética va a ser nuestra gran aliada por medio de energías que ya, de hecho, ya están descubiertas. Simplemente lo que hay que hacer es llevarlas al punto de utilización masiva, como pueden ser, pues aparte de las conocidas como eólica, la solar, eh, eh, la geotérmica, pues también el hidrógeno verde, obtenido a través de energías renovables, o bien a través de combustibles, o bien la utilización de energía a través de combustibles sintéticos o biocombustibles, teniendo muy en cuenta que el tema de la biocombustibilidad tiene sus patas flojas también, en cuanto que el utilizar, por ejemplo, el abusar, por ejemplo, de la naturaleza para lograr mayores cultivos de soja, por ejemplo, para lograr biocombustible, pues lo que hace es aumentar el problema. Entonces, ¿qué es la descarbonización? Pues muy sencillo, la descarbonización es un proceso progresivo de reducción de nuestras emisiones de carbono en la atmósfera. Pero ojito, que normalmente se viene hablando de lo que es del CO2 y no se tiene en cuenta los daños que también provoca y que puede provocar en un futuro no muy lejano, el metano. El metano
que es, el metano es un 80% más dañino que el CO2 y 12 veces de más difícil neutralización, aunque es verdad que también se mantiene 11 veces menos en la atmósfera que el CO2, ¿no? Entonces, y las fuentes del metano pues son pues, los barcos metaneros, por ejemplo, el tema, las fisuras que puede haber en las conducciones de gas, sobre todo en las grandes regasificadoras o los grandes gasoductos, pero también en la agricultura y en la ganadería. Sobre todo en la ganadería, a través de los purines del ganado, que emiten tanto metano como amoníaco. Entonces, bueno, esto es un tema que aunque con menos producción que el CO2, también puede ser muy peligroso porque aquí tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, 1 grado de menos en lo que es la temperatura actual de la Tierra, pues significa el punto de congelación. Si aumentamos sobre el punto de congelación, que es el cero, que es 0, 1 grado, estamos atentando contra, por ejemplo, lo que es las masas de permafrost que hay en la parte norte del planeta. ¿Y qué ocurre cuando se derrite el permafrost? Pues que automáticamente empieza a salir metano. Y el metano, estamos viendo, y ya les he comentado hace un momentito, qué es y los daños que puede producir en la atmósfera. Y que son unidos al CO2, pues provocarían todavía más alarma. ¿Cómo podemos regular o cómo podemos ayudar a la descarbonización? Pues bueno, pues lo que sí es de vital importancia es que la sociedad se implique. Y la sociedad se implique con el gobierno y con el mundo empresarial y con el mundo académico. Sin la conjugación de todos a la vez va a ser muy difícil. Por supuesto que el gobierno tiene que ayudar en la educación de la concienciación del problema que tenemos encima, que no es un problema, es más que un problema, ¿no? Entonces, esto es ineludible, es un tema que es de vital importancia que los gobiernos tomen nota y que la sociedad se conciencie, porque las cosas van a cambiar completamente. Va a ser un cambio total de paradigma, como veremos más tarde, más adelante. Es decir, tenemos que cambiar nuestros hábitos completamente, sin renunciar a la calidad de vida. Entonces, para conseguir la descarbonización, aparte de lo que les acabo de decir, también es muy importante tener en cuenta el impulso de una serie de sectores en los cuales la descarbonización puede ser eficiente, pero al mismo tiempo también son importantes las medidas fiscales, las residenciales, las industriales, en edificación o en transportes, entre las otras que hay, ¿no? Y serían claves para conseguir una neutralidad de carbono, pues el fomentar la movilidad sostenible entre todos los ámbitos, pero especialmente en el privado, por la concienciación que tiene que tener, establecer ayudas y apoyos al sector industrial para avanzar en la transición energética, promover una alimentación y un consumo más sostenibles y que sean menos dependientes de la ganadería y agricultura intensiva. Entonces, esto un poco viene a decir que es que lo que tenemos que es un poco volver a los modos de vida hace 60 años. Parece una tontería, pero es así. En los que había, los comercios estaban muy cercanos, o sea, podías ir andando a comprar el pan o podías ir andando a comprar cosas que te faltaban, y ahora, sin embargo, pues se recurre a las grandes superficies donde no tienes más remedio que coger el coche o que ir en bus para surtirte de cosas que antes las tenías a la vuelta de la esquina, ¿no? También es muy importante el tema de volver a los productos de proximidad, es decir, a productos que se producen en las inmediaciones de las ciudades o en las mismas ciudades mediante autoabastecimiento. Es un tema también de la economía circular.
en la edificación, y renunciar también al tema de los coches, porque los coches, el transporte, significa nada más y nada menos que el 40% de los gases de efecto invernadero en las grandes ciudades, que es ahora mismo donde se agolpa la mayor parte de la humanidad, ¿no? Y, por ejemplo, un tema también es muy importante, del que no es descarbonización, pero sí lo es porque proviene es decir, de la producción, o sea, del uso del petróleo, por ejemplo, es el plástico. Y les voy a dar un dato. En el año 1950, la producción de plástico era de 2 millones de toneladas en todo el mundo. En el año 2019, es decir, 50 años más tarde, el volumen había ascendido a 600 millones de toneladas. En 50 años. Eso es una barbaridad. A ver, les voy a hablar un poco del camino de la descarbonización en América Latina, porque yo me imagino que la mayoría de ustedes son de allí, ¿no? ¿Y qué hay que hacer para llegar a conseguir unas emisiones cero netas en el continente, ¿no? América Latina y el Caribe son responsables de la emisión de 4.000 millones de toneladas anuales, de las 36.400 que hay en el mundo. Esto en datos del 2017, lo que se traduce para América Latina en un 10% de las emisiones totales en todo el mundo, que se dice pronto, ¿no? El que mayor produce es China, con 12.000 millones, y después Estados Unidos con 4.000. Entre 1990 y 2014, las emisiones de CO2 por uso de combustibles fósiles en América Latina se incrementó en un 87%. Y hay un problema concreto, que las contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDCs en inglés, de los países de la región latinoamericana y el Caribe, no estaban encaminadas o no están encaminadas a una descarbonización profunda. Y para que se produzca una descarbonización profunda, las emisiones deben disminuir entre el 80 y el 100%. Para alcanzar la descarbonización profunda, los expertos señalan que la generación de energías limpias en los países de la región debe aumentar entre el 210 y el 560%. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para llegar al cero net en la región? Pues los países lo que tienen que hacer es acelerar los cambios en la planificación urbana, que, como decía antes, es la que más poluciona, la que más contamina. ¿Y cómo? En la infraestructura y en el cambio de transporte hacia el uso eléctrico. El transporte y la edificación es lo que más contamina, lo que más CO2 emite a la atmósfera en las grandes ciudades. Y hemos dicho antes que las grandes ciudades son las que es donde se produce el amontonamiento humano en el mundo, ¿no? Desde 2017 hay 14 ciudades que ya se han comprometido a comprar únicamente autobuses de cero emisiones a partir del 2025. Puedo decir que está Quito, que está Chile, perdón, Santiago, que está también la Ciudad de México y otras tantas, ¿no? Así hasta las 14 que les he mencionado. Y de esta manera la región podría ahorrar hasta 64.000 millones en costos de combustible y el equivalente a 300 millones de toneladas de dióxido de carbono en el aire para el 2030. Y respecto a la agricultura, hay también que decir que en los países de la región las emisiones agrícolas usualmente representan entre el 7 y el 10%, cosa que no sería demasiado, ¿no?
Pero, y ese es el pero, están amenazadas, la agricultura está amenazada, por decirlo de alguna manera, o está muy presionada por la deforestación. Y que esta deforestación, al acabar con los bosques que absorben el carbono, tiene un amplio espectro, que va entre el 1 y el 85% de las emisiones nacionales. Y esto está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil. Lo de Brasil es brutal. Me parece que nadie se da cuenta, a nadie le importa. Y es tristísimo y es devastador. Entonces, la utilización de nuevas tecnologías a través de la investigación, el desarrollo y la innovación modificarían positivamente la matriz productiva y alentaría cambios de hábitos alimentarios por otros más saludables y sostenibles. Si los países asumen esta tarea tan enorme para llegar a 0 emisiones en el 2050, que es lo que fija el Acuerdo de París, la región de América Latina y el Caribe podría ahorrar a la región unos 90.000 millones de dólares en activos bloqueados en el sector de la energía y 100.000 millones de dólares en costos de inversión. La región podría obtener hasta el 80% de electricidad renovable para el año 2030 de manera asequible, haciendo uso de los abundantes recursos que tiene, los geotérmicos, eólicos y solares, y que están más que desarrollados. Si los países de América Latina y el Caribe respaldan toda la energía renovable, la región podría ahorrar aproximadamente más de 7.000 millones de dólares en comparación con la trayectoria actual. El mundo acumula ya un aumento de 1 grado de temperatura, de aumento de la temperatura como consecuencia, se observan ya impactos globales, que son pues desastres meteorológicos extremos, incluidos los huracanes, aumento del nivel del mar. No hay que olvidar que gran parte de la población humana vive en costas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones, sequías, que las sequías también vienen dadas también, las sequías son malísimas, además las lluvias irregulares lo que hacen es provocan una mayor erosión de un suelo ya pobre, provocado por la erosión de fertilizantes dañinos y amenaza la producción de alimentos, con lo que todo eso conlleva. Y como decía antes, o sea, un dato muy gráfico y que apenas y que parece una tontería, pero no lo es. ¿Cuál es la diferencia entre 0 y 1 grado? Bueno, pues el 0 es el punto de congelación y 1 grado no. Si eso lo llevamos a la inmensa masa terrestre que es la Siberia, imagínense ustedes lo que podría significar eso en emisión de gases de efecto invernadero y el daño que podría provocar, porque además no se sabe lo que hay enterrado debajo del permafrost. ¿Qué tipo de bacterias y qué virus hay debajo de ese permafrost? No quiero acordarme los 2 años que hemos pasado recientemente, ¿no? Con el tema del COVID. Un cambio de temperatura de 1 grado, como de 1,5 grados, perdón, puede tener efectos aún más desastrosos. Y la agricultura supone alrededor del 10% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto entronca con lo que vamos a hablar ahora sobre sostenibilidad. Y nos vamos a referir en el tema de la sostenibilidad al tema de la agricultura. La agricultura es sin duda el sector más circular que existe. La agricultura
y la agricultura y la ganadería industrial tienen impacto sobre el territorio y los ecosistemas que deben de ser reconducidos hacia su minimización, a la utilización de mejores técnicas disponibles y hacer una economía circular. La FAO lleva años apostando por la agricultura inteligente. ¿Qué es agricultura inteligente? Pues esta persigue tres objetivos: el aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas, la adaptación y la creación de resiliencia ante el cambio climático y la reducción y absorción de los gases de efecto invernadero, pero sin echar mano en ningún caso de recursos que estén disociados del medio ambiente. Es decir, hay un estándar ISO, que es la ISOFOCUS, que ayuda a la adaptación agrícola al cambio climático y que les recomiendo a ustedes que le echen un vistazo o que soliciten un webinar al respecto. En cuanto a la alimentación sostenible, esta y la Agenda 2030 son claves. El objetivo número 13 de los ODS dice claramente que hay que adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El cambio climático ya puede provocar está provocando ya grandes problemas, pero a través de la mitigación, de una mitigación bien diseñada y la respuesta de adaptación, se puede apoyar el alivio de la pobreza, la seguridad alimentaria, los ecosistemas saludables, la igualdad y otras dimensiones del desarrollo sostenible. En cuanto a la agricultura rural, que era lo típico, por lo menos en España, hace muchísimos años, que no era la antítesis de la agricultura masiva, y dentro de la agricultura meto a la ganadería, que tantos quebraderos de cabeza o tantos ha creado últimamente en España por motivo de las macrogranjas. Bueno, pues aparte de eso, existen docenas de sectores emergentes en los que a los que hay que estar muy atentos, puesto que van a servir para descarbonizar la economía agraria y crear cientos de miles de empleos en todo el mundo. Empleos verdes me refiero, y no solo en el campo, sino también en las grandes ciudades. Y estas soluciones se entroncan directamente con el Gran Deal que está defendiendo incluso ahora mismo Estados Unidos en su versión, con los problemas que está teniendo el señor Biden para ello, ¿no? Porque implica unas inversiones gigantescas. Los ciudadanos y consumidores, como está ocurriendo en Europa ahora mismo y en los Estados Unidos, cada vez están más concienciados y cada vez van a ser más exigentes con esto de la descarbonización y el cambio climático. Y en alinearse con los ODS, en la minimización de los impactos y en la lucha contra el cambio climático. O sea, cada día se ve más. O sea, cómo la gente cada vez se conciencia más, cómo la gente pues está empezando a cambiar. ¿Pero por qué? Porque está de alguna manera la televisión, los más medios, los medios de comunicación ya están tomando conciencia de todo esto y cada día pues exponen a la gente toda clase de formas de los daños que puede provocar el cambio climático y cuáles son los efectos para mitigarlo. Pero, sin embargo, una de las grandes preguntas que nos hacemos todos, es si los políticos estarán a la altura de lo que se espera de ellos. Y por fin la ciencia se encontrará con la política. Desgraciadamente, en la COP26 del año pasado, pues no se lograron los resultados que se querían obtener, para desgracia. Pero bueno, esperemos en que nunca sea tarde, si la dicha es buena, ¿no? Así que el planeta no puede seguir produciendo el equivalente a 3, que es lo que sería que habría
Es decir, hoy producimos 1, pero conforme el ser humano va aumentando en número y el índice de producción actual, con ese nivel de consumo tan brutal que hay, para el año 2100 y con la población que seremos de 11.000 millones, las necesidades de producción serían el equivalente a 3 planetas. Como verán, eso es imposible de sostener, imposible, inviable. La descarbonización empresarial implica una mayor conciencia de la industria en esta materia. Entonces, como decíamos antes, estamos ante un cambio de paradigma total. Es decir, hay que cambiar completamente los hábitos y las costumbres. Y es precisamente el cambio de hábitos lo que más cuesta a la sociedad. Ustedes se habrán dado cuenta de que si están acostumbrados a ir a determinado restaurante, por ejemplo, pues les cuesta mucho cambiar de sitio. O están acostumbrados a ir a determinada tienda donde compran pues sus alimentos, el que les cambien, el que esa tienda desaparezca, pues les produce cierto dolor de cabeza. Bueno, pues esto todavía peor. Porque es que va a cambiar todo. Hasta la forma de pensar y la forma de comportarse. A esos niveles se va a llegar. Y no es un sueño, es una realidad que la tenemos a la vuelta de la esquina. La legislación actual europea va en la dirección de obligar, y ya está obligando, porque como resulta que no hacemos caso a lo que se nos dice, pues al final no hay más remedio que obligarnos. ¿Y cómo se nos obliga? Pues a través de las normas y a través de las regulaciones. No hay otra. Porque somos tan desobedientes que al final no queda otra que obligarnos. Además, no se debe olvidar que las industrias, o sea, por eso mismo, las industrias cada vez están más sometidas al régimen de comercio de derechos de emisión, con lo que se están encontrando que el precio de la tonelada de CO2 está aumentando día a día. Por lo tanto, nos va a llevar a cambiar el chip, porque si no es insoportable. Tiene que cambiar absolutamente todo, ¿no? Entonces, el punto de partida sería comenzar el proceso de descarbonización. ¿Y cómo se comienza un proceso de descarbonización? Pues a través de una hoja de ruta, del plan de descarbonización. Para lo que hay que tener en cuenta que esto solo no se hace de la noche a la mañana, sino que hay que fijar un horizonte de amplio espectro, o sea, y temporal amplio, en el que será necesario pues, ir revisando el plan con nuevos escenarios y tecnologías que vayan surgiendo a lo largo del periodo de implementación. Se pueden establecer pautas, aunque dependa de cada empresa y cada sector, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta la eficiencia energética en los procesos de producción, el uso de energías renovables y el almacenamiento y comercialización de los excedentes de energía. Y tengo que decir una cosa, a veces hay mucha confusión entre lo que es eficiente y lo que es eficaz. Voy a decir con un ejemplo muy sencillo. Cojan ustedes una bombilla antigua y una nueva, de LED. Las dos alumbran lo mismo, pero hay una diferencia. Que con las de LED el consumo es inferior, pero la potencia es la misma. Quiere decir, la potencia de iluminación es la misma. Y encima emiten, o sea, tienen menos emisiones de CO2, porque las bombillas también emiten CO2. Por ejemplo, una bombilla normal tiene una emisión de 4 grados, de 4 gramos. Para que se hagan una idea. No digamos ya si multiplicamos una bombilla por todos los que somos en el mundo. Las consecuencias de abordar un proceso de descarbonización es que la empresa se va a volver mucho más competitiva, económica y socialmente. ¿Cómo? Pues muy fácil. Una empresa que avance en su descarbonización será más competitiva porque va a depender menos del precio de los combustibles fósiles y de países como
con poca estabilidad política, como está, por ejemplo, que se dé el caso de como tenemos el actual, por ejemplo, de la guerra de Ucrania. Ahí no ha habido previsibilidad. Pensaban que nunca podía ocurrir una cosa así. Mientras que si uno es previsible, lo que hace es acumular energía para cuando vengan tiempos malos. Y desde el punto social, vista social, porque es decir, una empresa descarbonizada pues tiene una imagen formidable. Aparte que tiene muchísimos ahorros que puede utilizar en otras inversiones. Y es una empresa verde. Pero claro, lógicamente las empresas tienen que tener preparado su plan, el plan de descarbonización, que es el que veremos más adelante. ¿Cuál es el papel que tienen que protagonizar los gobiernos y los gremios en esas empresas en esta historia? Bueno, porque es una carrera de fondo. Que esto no puede tomarse a corto plazo. No valen aquí las políticas cortoplacistas, es decir, he hecho esto, he planteado una política y ya me cuelgo la medalla, no. Estas son políticas de resultado total, ¿no? Y de fondo, de mucho tiempo. Estamos hablando de mucho tiempo, estoy hablando de una generación por lo menos. Y esto se consigue con los sistemas de gestión, que lo veremos más adelante también. ¿Y cuál es la finalidad del cálculo de la huella de carbono? Pues se emplea para identificar sus principales fuentes de emisión y cuantificar las que generan, y que es vital para la elaboración del cálculo de los planes de descarbonización. Por otra parte, el análisis del ciclo de vida es el proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando tanto el uso de materia y energía como las emisiones del entorno. O sea, hay una cosa que es evidente, que la empresa no es algo independiente, desconectada de su entorno y su cadena de valor, que por lo tanto la huella de carbono debe calcularse conforme al entorno y a la cadena de valor de la empresa y su impacto. Y las empresas deben contar con equipos multidisciplinares de expertos, tanto en auditorías energéticas, economía circular, huella de carbono y análisis del ciclo de vida, así como en tecnologías de generación, hidrógeno verde y cogeneración y otras más. Para que no se me asusten, porque hay herramientas para las empresas de las que vamos a hablar enseguida. Actualmente hay diferentes herramientas bautizadas como calculadores de carbono. Destacan algunas como el Carbon Trust. En fin, hay una serie de herramientas que ya se la van a pasar la van a colgar, entonces no voy a hablar de ellas, porque van a tener toda la información al respecto. Voy a pasar directamente a lo que es la ISO en la descarbonización. Bueno, la ISO en la descarbonización es de la familia de la norma 14.000. Y son las normas 14.064, la GHG Protocol y la ISO 14.069. Pero las metodológicas para el cálculo de la huella y su cuantificación están comprendidas en la PAS 2050 y la ISO 14.067. Por eso mismo yo soy de los que defiende que para la estandarización, en este caso la ISO, es un complemento y refuerzo fantástico para ayudar a la descarbonización empresarial, en su caso. Ahora, sin olvidar, por supuesto, la parte que corresponde a la ESG, en español ASG, que es Ambiente Social y Gobernanza. La nueva ISO 14.067 implica el cálculo de la huella de carbono de productos siguiendo el estándar. Se ha convertido en una herramienta para poder ser más competitivo en mercados internacionales, siguiendo un modelo comparable a nivel mundial. El ISO 14.067 se basa en el ciclo de vida
del que hemos hablado hace un rato. Para calcular la huella de carbono, se debe tener en cuenta las emisiones producidas a lo largo de vida del producto, es decir, desde la extracción de las materias primas, es decir, desde, por ejemplo, el hierro necesarias para el fin de la vida útil del producto, pasando por el transporte necesario, almacenamiento, actividades de producción, comercialización, consumo y reciclaje. El cálculo de la huella de carbono y la autorización de las normas ISO 14064 y 14067 pueden aportar numerosos beneficios. Por ejemplo, el aumento de la transparencia con los clientes y accionistas como consecuencia de la confianza que esto genera. Aumento de la competitividad y diferenciación en el mercado. Pues, lógicamente ustedes van a tener una imagen muy llamativa y de mucha confianza. Seguimiento en la reducción de las emisiones causadas por el producto. No va a ser una cosa aislada, sino que va a ser continua. Comunicación entre las partes interesadas. Esto no va a ser un tema aislado, como ya les comentaba antes, ¿no? Identificación de oportunidades de mejora, tanto en el tema de energía como en el tema de producto. Evaluación del ciclo de vida para poder implementar estrategias de ecodiseño, que va a ser muy importante en el tema de la economía circular. Integración con los planes de descarbonización. Y otras, por ejemplo, como es economía colaborativa a través, por ejemplo, de la asociación con empresas tractoras que fungen de plataformas líderes en los procesos de la economía circular. Además, la ISO 14067 se puede verificar por una entidad independiente dándole credibilidad al cálculo realizado, siendo coherente, transparente y verídica. Y este sería un plan de descarbonización ISO UNE, que no tengo tiempo de explicar porque el marco no me deja, no tengo tiempo. Como tampoco de hablarles del... Me encantaría, y nos encantaría todo escucharlo más, Jorge, pero hay más compañeros y tenemos que ajustarnos. Fantásticos que hay, por ejemplo, de BMW, de Heineken, de lo que están consiguiendo, de coches eléctricos, del reciclado de plástico recogido del mar, de conversión de ladrillos o bloques de plástico a través del plástico no reciclable. En fin, hay muchísimos ejemplos de cómo se puede utilizar todas estas nuevas tecnologías que están surgiendo a raíz de este desastre que se nos viene encima, ¿no? Y que no hay, y que hay que pararlo como sea, porque si no, no va a comer. Buenas tardes y muchísimas gracias por oírme.